Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. Que vino la Yana. Oye, la Yana. Voy a suponer que es una bienvenida por post-enfermedad. Sí, pues. Sí. No estoy segura. No estaba muerta. ¿Cómo me dicen aquí que me echaron el micro? Gracias. Ya. ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta y porque estás de regreso y porque te ves estupenda con esa luz. Ay, muchas gracias. Sí. Bueno, les presento a las extraordinarias Mirna Schindler, Alejandra Matus. Estoy flanqueada por o sea, ¿qué más puedo querer que eso? Nada más. Hoy día vamos a hablar de, errores, decirle, trastiempos, traspiés de Evelyn Matei. Vamos a conversar acerca del rugido socialista con la candidatura presidencial y los distintos problemas que ha tenido la presidenta de ese partido. Vamos a hablar de la arremetida de Donald Trump contra nada menos que el gigante de Harvard. ¿Y qué más vamos a hablar? Estadio Seguro. Sí, por la violencia en los estadios, ¿no? Sí, una situación bien compleja. Todos esos temas, ¿algo más, Alejandra? Sí, yo creo que hay que comentar, por lo menos brevemente, la resignación de las familias de los 7 pescadores artesanales que fallecieron, sabemos, en alta mar, pero no se encontraron sus cuerpos. Y ahora viene la etapa más exigente, creo yo, porque es la etapa de establecer responsabilidades y si hay responsabilidad penal, que la justicia sea capaz de llevarlas a cabo. Desde Santiago nos cuesta comprender la magnitud del tema porque nave Cobra, nave Bruma parecen lo mismo, pero es importante tener en cuenta que Cobra es una nave industrial que pertenece a una pesquera súper importante y poderosa, cuyo presidente, dueño, ha sido dirigente también gremial. Estuvo involucrada esta pesquera en Blumar, se llama la pesquera, estuvo involucrada en casos de corrupción que se investigaron. No llegaron a establecer sanciones, pero sí se estableció que hubo pago a parlamentarios y otros políticos. Entonces, esos son los desafíos que tiene la justicia. Yo creo que es importante establecerlos. Y cosas tan simples como hubo obstrucción a la justicia, por qué inmediatamente la empresa asumió una versión tratando de decir que no hubo accidente, que los marineros no sintieron nada, que nadie se dio cuenta, en fin. Cosas que va a tener que aclarar la justicia porque esas familias y esos pescadores merecen toda la verdad y toda la justicia. Ahora, ha sido una buena semana para la pesca artesanal de todas maneras, para ver dentro de la tragedia aquellos pequeños destellos de esperanza, digo, para el gremio de la pesca artesanal, que se aprobó la ley de pesca ayer en el Senado, ya está en tercer trámite, bien avanzado. Y hay que decir que fue un legado tal vez de estos pescadores porque la tragedia destrabó a algunos parlamentarios, senadores que estaban haciendo olitas y tratando de ponerle la tranca a ese proyecto. Bueno, tragedias fue también, por supuesto, el golpe militar de 1973, a pesar de que Evelyn Matei hoy día consideró que las muertes, no solo el golpe, las muertes durante el golpe y después fueron inevitables. Eso después de una semana de otras declaraciones bien polémicas, como decir que poner en duda las ventajas del acuerdo de Soquimich-Codelco, más bien propio de la izquierda ponerlo en duda que de
una candidata de derecha, en plena crisis hoy de inestabilidad económica, y la supuesta inexistencia de cámaras de seguridad en el Estadio Nacional. No sé si se me va algún otro Esos son los últimos lapsus, Mirna. Esos son los últimos 3. Yo creo que un cuarto que no es directamente ella, pero también fue raro la propuesta de Chaguán de ofrecerse como candidato en una primaria. Es que ahí tenemos que entrar ahí Claro, en lo que sí. está de base. Sí. ¿Tú vas a contar, Yasna, lo que pasó hoy día respecto de lo que dijo en Radio Agricultura? Ya lo conté. ¿Lo contaste? Era un Lo resumen. acaba de decir. Ah, pero resumen, ya. Es que yo quería extenderme un poquito más. Ya. Porque, a ver, primero, para los que no vieron o no han escuchado ya, el video está en todos lados, digamos, ¿no? Entrevistada por Checho Irane, están hablando sobre su padre, ¿no es cierto? La dictadura, ellos no hablan de dictadura, ¿no es cierto? Y ahí ella dice, bueno, dice que era necesario el golpe para evitar que en Chile se alineara con el modelo cubano. Dice, si no, nos íbamos derechito a Cuba, no había otra alternativa. Y probablemente, y esta es la parte más que le ha significado una crítica muy transversal, ella dice, en 1973 y 1974 era inevitable que hubiesen muertos, pero ya en el 78 y el 82, cuando siguen ocurriendo, ella no, porque había control del territorio. Esto, uno se pregunta, ¿era necesario? ¿Y por qué lo digo? Todos sabemos que Evelyn Matei votó por el sí, es decir, votó porque Pinochet estuviera 8 años más en el cargo de presidente o jefe de Estado de Chile. Todos sabemos que su padre era parte de las Fuerzas Armadas, de la Junta Militar, pero lo que uno se pregunta es, si es que acaso el hecho de que Kast y Kaiser sumados, ¿no es cierto?, estén hoy día dando, al menos las encuestas así lo muestran, más de lo que marca la candidata Matei, la lleva a confundir su objetivo, porque le quiere hablar a la ultraderecha o a los sectores más duros, porque lo hemos dicho muchas veces en este programa, para eso no se necesitan copias, el original está perfecto, Kaiser y Kast, los originales. O le quiere hablar a ese sector que siempre se dice que está huérfano, no sé si es el centro, los sectores moderados, y ahí este discurso no le sirve. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Veo una candidata que está extraviada, veo mucha desesperación de sus cercanos, esto de poner ahora la posibilidad de que el senador Chaguán pueda eventualmente participar en una primaria, cuando el propio Partido Renovación Nacional fue el primero, antes, si no me equivoco, que la UDI, Antes que la UDI, su partido, en proclamar la candidata. Cuidado con esto, porque estos traspiés le pueden costar caro a Evelyn Matei. Alejandra. Yo creo que la compañera Matei, porque la compañera primero pidió revisar el contrato, ni el Partido Comunista se atrevió tanto a revisar el contrato de Sokimich con Codelco, cosa que causó mucha extrañeza y por supuesto en sus propias filas le quitaron el piso. Y pasa de eso a justificar el golpe de Estado. No solamente justificar el golpe de Estado, sino que los asesinatos, la mayor cantidad de muertes, ejecutados, detenidos, desaparecidos, corresponden al periodo 73-78, que ella le parece necesarios. Después, por supuesto, siguieron ocurriendo muertes, desapariciones, que ella considera que ya los demás no. Yo creo que Fernando Matei hay que reconocerle un gesto que está registrado en la historia, que fue reconocer el triunfo del no en el plebiscito. Pero ella no lo... eso que puede rescatar de su padre no lo rescata, rescata otras cosas. Yo creo que, claro, debe ser difícil con la lealtad familiar desprenderse de encontrar un lugar para posicionarse frente a la dictadura. Están los videos donde ella apoyaba el sí, etcétera, pero como candidata tiene la obligación de hacerlo. Yo creo que a Evelyn le está pasando lo que le pasó a Sebastián Piñera en un momento, que leía las encuestas en la mañana y se sacaba una cuña en relación con dónde está el espíritu o la mayor opinión de los chilenos. Entonces parece que hace poco salió una encuesta que decía como que el 64% de los chilenos no les gustaba el acuerdo Codelco-Sokimich, entonces ella sacó esta magnífica declaración. Después va el tema del estadio, seguridad va para allá. Pinochet, como lo que tú dices, para ganar
Entonces está perdiendo toda identidad porque en el fondo es la encuesta de la mañana lo que le dice lo que tiene que decir y no tiene la habilidad de Sebastián Piñera para encontrar apoyo aún en esas circunstancias. Ahora, puede que le resulta, a Piñera le resultó, no sé. ¿Qué le resultó, dices tú? A Piñera le resultaba esto, de un día decir los cómplices pasivos y al otro día decir que Chile está en guerra y es la misma persona. Claro, digamos. Yo pero creo que campaña distinta. hay dos posibles interpretaciones o dos hipótesis. ¿Qué está pasando? Evelyn, que te está llamando, Evelyn. pues, oye, ya, pues. Aló, sí, ya, me Ya, pautearon. te pautearon. Ya, ¿qué te dijo La Evelyn? minuta que me mandaron dice que hay dos posibles A ver. interpretaciones, en mi opinión. Una es la que es Alejandra, una idea de ir hacia donde está el sol. Ahora, eso tiene como mirada relativa al hecho de que el ethos UDI siempre ha sido pinochetista. Evelyn Matei hace 25 años, que no es tanto, sobre todo para nosotras que somos tan niñitas, estaba protestando en la embajada de Reino Unido en contra de la detención de Pinochet. Pero Entonces, antes estuvo en la patrulla juvenil, entonces, y era de Renovación Nacional, Sí, pues, recordemos era de Renovación Nacional. que entonces no, Claro. claro. Pero es el ¿A ethos cuál UDI. Evelyn va? ¿Cuál Evelyn es la real? Mira, la Evelyn de la nueva derecha y del nuevo ciclo político, porque yo creo que no nos tenemos que olvidar que para el 50enario del golpe, la UDI declaró inevitable el golpe, consideró en su declaración, que fue la más ominosa de las cuñas que se pudieron haber escuchado, salvo de la ultraderecha, pero es que uno no espera otra cosa. Pero en el caso de la derecha tradicional hubo un proceso de distanciamiento respecto a Pinochet, hubo un proceso de reencuentro con una tradición democrática que se tejió con mucho cuidado, con mucho esfuerzo. Y todo eso se destruye o se barre producto de este nuevo ciclo más conservador, pro-autoritario de la opinión pública que supo leer la derecha durante el 50enario. Ahora, lo que pasa es que ella fue todavía más allá, porque una cosa es decir que el golpe es inevitable y otra bastante más horrorosa es decir que las muertes. Es que pueden ¿Cómo ser haces inevitables. un golpe sin muertos? Entonces le regala, gravísimo. le obsequia en una bandeja de plata a Carolina Toá De la platino, posibilidad de de platino. decir hoy día, mi padre murió en la fecha que usted, señora Matei, considera que Las muertes era eran inevitable inevitables, su muerte. claro. No solo, es muy no solo fuerte. el papá de Carolina Toá, el papá de su amiga, entonces amiga de infancia, Michelle Michelle Bachelet, también oficial de la Fuerza Aérea. Exactamente. Entonces, Pero quería agregar aquello que se me fue el hilo porque ustedes siempre me interrumpen, así perdona, que- pero es que es una conversación, ¿no? Claro, pero te quiero decir algo. Pero para las personas con déficit atencional las Pero ya conversaciones no sirven. Yo Pero necesito mientras- que me respeten mi palabra. Oye, pero mientras tú te buscas la idea, yo pregunto si acaso tenía otra alternativa y siempre un vocero en este caso la tiene. Ah, ya me acordé. Pero mira, Déjame terminar la que se me va a olvidar de nuevo. Déjame Ya. que termine la idea, ya. Se me va a olvidar. dale. Anota. No, por sí la tengo. No, que en esto de las bandejas de plata y los obsequios a las candidatas adversarias, una es a Toá, pero la otra es a Janet Jara. Sin duda. Todo este discurso anticomunista del apoyo Sin a duda. países autocráticos, que partió Janet Jara con también la debilidad para enfrentar la pregunta respecto de Cuba y la respuesta a decir, bueno, es una democracia de tipo diferente. Que fue un escenario muy provechoso para no solo la derecha, pero también para la derecha y decir ustedes son autoritarios. ¿Cómo va a decir eso hoy día? Es muy difícil. No, o sea, y cuando- ella desarma un posible retroceso No, que en algún claro. momento la campaña va a tener que usar. Y déjame agregarlo, que tiene que ver además con la muerte de Mario Vargas Llosa, ¿no es cierto?, el Premio Nobel de Literatura, cuando invitado a un evento en Chile por la Fundación para el Progreso, lo entrevista Axel Kaiser, acuérdate, y le dice, claro, esto de que hay dictadura, porque claro, si uno compara la dictadura de Venezuela con lo que uno diría, oye, quedémonos con Chile. Eso no te lo acepto, dice Mario Vargas Llosa.
No hay dictaduras buenas ni dictaduras malas. Entonces, en ese contexto, tú tienes toda la razón. ¿Qué va a contestar ahora Evelyn Matei? ¿Cómo le exige a la candidata Janet Jara que se desdiga o que lo que está diciendo es antidemocrático, si lo que ella está diciendo también de suyo es antidemocrático? Ahora, no nos olvidemos que en una entrevista en 2018, a propósito de las elecciones, de ese tiempo, la preparación para las elecciones, ella habla, si no me equivoco, 2018 todavía no estamos en elección, nada que ver, pero en 2018 TVN la entrevista. Y ella dice que ella no es pinochetista. Entonces, le dice Consuelo Saavedra, no, como que me sorprendo. Y ella dice, no, yo voté por el sí porque no quería que el no ganara con demasiado abultamiento. Pero le dice, pero usted estaba votando para que Pinochet continuara. Sí, pero todos sabíamos que iba a ganar el no. Y además que los derechos humanos, nosotros lo conversábamos en mi casa. Y ella es muy clara ahí en señalar que ella no va a aceptar jamás que una persona que ha sido víctima de la violación a los derechos humanos se la declare terrorista. Pero voy a hacer una pregunta especial, específicamente respecto de eso. Entonces, lo que quiero decir con esto es que Evelyn Matei ha hecho planteamientos muy claros al respecto. Entonces, esto es un retroceso y que la pone además como carne de cañón en una cuestión que estaba era completamente innecesaria. Oye, yo no sé si el volumen de mi zona está muy alto o el volumen de Mirna. Estoy hablando fuerte. Una de dos. Ya, eso es cuando me apasiono. Cuando se apasiona, ya. No, pero puede ser el sono. Puede ser el sono. Pero no y te eso la duda. Pero quiero sacar... mi único punto es que existe esa Evelyn Matei de ese programa, existe esta otra Evelyn Matei de Radio Agricultura. Lo que parece evidente es que, por lo menos, parece acomodaticia, un discurso acomodaticio según convenga a los electores. Y yo creo que eso, no sé si rinda electoralmente. A lo mejor sí, y a lo mejor hay un cálculo ahí, a lo mejor hay distintos públicos que votarían por ella por estas declaraciones, pero me da la impresión de que no se arma un discurso, una versión, Claro. por lo menos de esta candidata, que uno pueda decir, para allá va. Pero mira, perdona, rinde si hubiera una primaria entre ella, Kast y Kaiser. Porque en una primaria entre ella, Kast y Kaiser, tú tienes que ganar por la derecha. Lo mismo que en el caso de la centroizquierda, ganas hacia la izquierda. Entonces, pero es que no va a haber esa primaria. Entonces, ¿a quién le estás hablando? Yo pregunto, ¿ustedes creen que las personas que hoy día quieren votar por Kaiser o por Kast, pero el núcleo más duro, quiere votar por Evelyn Matei? ¿Y a quién le habla el Partido Socialista cuando levanta una candidatura propia que le compite al socialismo democrático en este rugido de Paulina Bodanovich? ¿Cuál es la Paulina Bodanovich real? ¿La que está en el gobierno o la que encuentra que estar en el gobierno es un puro costo? ¿Qué creen ustedes, Alejandra? Bueno, yo creo que ningún candidato pasa ese test. Ningún candidato pasa el test de que, mira lo que dijiste ayer, mira lo que dices hoy, porque están todos, por supuesto, que tratando de desprenderse del gobierno y todos, sí, estuve en el gobierno, pero ya, y te sacan un matiz que es parte de la lógica del juego. A mí lo que me parece, yo voy a defender a Paulina Bodanovich. Mira Sí, tú. la voy a Todo tu defender. derecho, pues. Porque creo que el Partido Socialista tiene tanto derecho a participar en la primaria como Carolina Toá, que es la candidata del PPD, que es un partido más pequeño y menos representativo que... Ya, pero desconocer la hermandad, ¿no será Pero mucho? ¿qué hermandad? Si no hay hermandad. El PPD, ¿se acuerdan cómo nació el PPD? Lo sabemos. Ya, nació como un partido instrumental porque el otro no se podía ni inscribir. Exacto. Pero una vez que ya se instalaron... Pero han tenido una relación a lo largo de estos últimos 30 años indudable. O sea, partiendo porque Ricardo Lagos, el gran líder del sector, siempre mantuvo doble militancia. Además, al único ese que era- se le permitió. Claro, pero es que ese era el símbolo de la Sí, supuesta hermandad. no. Ahora,
Pero por debajo las patadas siempre han existido. Si me permiten mi propia interpretación. Yo no he dado todavía mi opinión. Después. Bueno, yo no alcancé a terminar la mía, pero como hable las dos nomás. como da lo Mira, mismo. Termina tú. hable. Termina Bueno, tú. Voy a dedicar a conducir nomás. Ya. tiene derecho a el Partido Socialista, me parece, a llevar una candidatura propia. Lo que me parecía más insensato y poco realista políticamente era pensar que el Partido Socialista entero iba a apoyar a Carolina Toá. ¿A son de qué? ¿A son de qué? Si es un partido que necesita legitimarse, necesita identidad, y en la primaria es el momento perfecto para eso. Después vendrán los apoyos al que gane. ¿Sabes lo que pasa? Que eso tiene un punto, porque no es un partido que apareció 10 años atrás, el Partido Socialista. ¿Tiene cuántos años? 93. Tanto. ¿Por qué lo digo? Porque tú sabes perfectamente bien que si tú vas con 2 candidatas a la primaria, socialista, PPD, tienes más probabilidades de perder que si vas con una sola. No digo que esté ganado, si no está ganada la primaria, pero evidentemente que tú dispersas los votos. Y la pregunta hoy día es, ¿tú crees que si llegara a ganar, dicho sea el caso, por ejemplo, Janet Jara, ¿tú crees que Janet Jara hoy día podría eventualmente ser competitiva ante, por ejemplo, Evelyn Matei? Es discutible, pero todo indicaría que menos competitiva que si pones a una Toá. Pero todo eso tienes que ganar la primaria. Estoy de acuerdo, pero creo que es una decisión políticamente muy equivocada y hoy día, dado lo que estamos conversando, Yasna, se le ha entregado en bandeja además a Toá la posibilidad de diferenciarse con la candidata Matei. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas? Unir fuerzas, no dividirlas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Supongo que Bodanovich no tiene ninguna posibilidad de ser, digamos, electa en esta primaria. No, pero el Partido Socialista no necesita ser electa. Ella ni siquiera figura en las encuestas. Esto es una cuestión que yo entiendo de generar, ¿no es cierto?, identidad, punto de vista, es el partido, pero hay otras maneras de hacerlo. Tú puedes decir, hagamos una lista parlamentaria, poner tus puntos, digo yo. Yo lo veo de la siguiente manera. Lo que hace Paulina Bodanovich es romper un diseño de primaria que estaba destinado a levantar a Carolina Toá como la ganadora, como la continuadora de una nueva alianza de la izquierda y la centroizquierda, que era capaz de tener alternancia, ayer Boric, mañana Toá, ayer la izquierda con más identidad, mañana el socialismo democrático, y rompe ese diseño porque por supuesto que estaba armado por la vía de que el Frente Amplio llevaba un candidato, Janet Jara es otra candidatura muy competitiva, pero eso divide el electorado más de izquierda del gobierno. Por lo tanto, garantiza o pretendía garantizar la candidatura de Carolina Toá en primera vuelta y que se consideraba más competitiva respecto de una izquierda más asociada a la moneda. Pero yo creo que lo que hay detrás es más emocional. Lo que hay detrás por supuesto, no es un disenso con ese diseño de primaria, porque lo han tenido otras veces, por eso apoyaron a Lagos, el PPD apoyó a Bachelet. Ha habido una alternancia mucho más amistosa y el hecho de que Lagos mantuviera la doble militancia. Lo que hay me parece a mí que es un acto emocional de esto que he llamado otras veces la herida narcisa del socialismo chileno, muy focalizado no en el PPD. El problema no es romper la hermandad con el PPD, el problema es Toá, porque Toá representa el puente entre estas dos izquierdas, la posibilidad de reconciliar a estas dos izquierdas. Toá no es el etos PPD solamente, no es la herencia concertacionista solamente, sino que es el puente que podría haberse construido entre estas dos almas de la coalición de la centroizquierda con la izquierda. Y eso la lleva a tener un vínculo con el Frente Amplio que representa la herida del Partido Socialista. Si finalmente este desdén por la pretensión de superioridad moral que ha planteado el Partido Socialista en contra del Frente Amplio, es también un reflejo propio, porque el Partido Socialista tiene una historia de moral política muy acentuada que ha llevado son los herederos del legado allendista, el partido de Marmaduke Grove, los más de 90 años de historia, son todas cuestiones que ha relevado mucho Paulina Bodanovich en este periodo, que justamente está destinado a reponer ese ego herido del viejo socialismo tradicional frente a esta nueva izquierda que le planta cara primero, que la desafía y que hoy día quiere
estar junto a ella. Pero también representa una opción, porque la disyuntiva del socialismo democrático es: ¿convergemos en un solo proyecto con el Frente Amplio y el Partido Comunista o hegemonizamos esta alianza esperando o apostando a la muerte del Frente Amplio, como le ocurrió al Podemos en España? Yo creo que ese es el diseño que hay detrás. Bueno, yo creo que el diseño de Carolina Toá, hay muchos socialistas, pero son los socialistas más de derecha. Y es cosa de ver la carta de la gente, toda la gente que firma desde el Partido Socialista que piden apoyar a Toá, Isabel Allende incluida, están en la derecha del Partido Socialista. O sea, en la vieja renovación. La vieja pero renovación. Está Osvaldo Andrade, está Solari, está también un fragmento del ex-almeidismo, perdón. Ya. A ver, Pero es que a ti no se te olvida. Pero el Partido Socialista también tiene una base muy fuerte de izquierda, y esa no depende, y yo creo que por eso digo que Bodanovich no tenía otra alternativa. El Partido Socialista se hace trizas si es que desde la directiva, desde arriba, deciden ir por Toá, se le desbanda por abajo y el Partido Socialista apoya a Jara, no a Winter. No a Winter. Jara, te entiendo, el Partido Socialista está entre Jara, la base, digamos, la militancia, entre Jara y Toá. Entonces tiene que encontrar un lugar entre medio para mantener al partido. Pero no es necesario con el una tono. unidad. Yo creo que se ha equivocado en el tono. Bueno, creo que, claro. es que no es menor. Sí. Porque las primarias sí son una oportunidad enorme y por eso la derecha está tan desesperada, porque saben que existe, ¿no es cierto?, un espacio de los cuales ellos, por lo menos la derecha tradicional de Evelyn Matei, porque no va a tener esa visualización, esa cobertura mediática, etcétera. Pero por otro lado, las primarias también tienen un riesgo, porque si te sacan muchos trapitos al sol, quedan heridas, ¿no? Pasó con la primaria de Cast, Felipe, digamos. Es una chica o Sandón, ruda. que ahora entendemos por qué la pelea por la testera de qué sé yo, que eso viene de una primaria, que se sacaron los ojos, ¿no es así? Bueno, puede Ya iban pasar juntos, y ahí estuvo Sandón apoyando a Piñera. Pero si tú me preguntas, en el escenario de hoy, yo creo que el Partido Socialista comete un error. Yo creo que el Partido Socialista debiera bajar la candidatura de Paulina Bodanovich, llegar a un buen acuerdo con el socialismo democrático en su conjunto para una lista parlamentaria y apoyar a Carolina Toá, que a todas luces, por lo menos, en este nuevo escenario, con una Matei que ha tenido este traspié con estas declaraciones desafortunadas después del golpe militar, y podría convertirse en una candidata, vamos a ver, que podría eventualmente ser más competitiva. Vamos a ir a una pausa, queridas colegas, estupendas periodistas, sensacionales comunicadores. No me vuelvan a interrumpir, porque estoy desconcentrada. Es que, Yasna, yo confío de los que me adulan demasiado. La historia me lo ha enseñado. Menos de mí. No, es que ella es mi amiga. Oye, vamos a ir a una pausa, no sin antes recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales, incluso aquellas. Pero no digas Tinder, por favor. Dije incluso aquellas. Por favor. Pero estamos hasta en Blue Sky, ahora sí. Estamos en muy bien. Y suscríbase a nuestro canal de Nadie YouTube pescó Blue para ver Sky. este y otros programas de Uchile TV. Vamos y volvemos enseguida. En Uchile TV nos encantan los cortos. Cortos divertidos, cortos tristes, cortos de acción, cortos raros, cortos cortos y cortos cortísimos. Por eso, cada semana te traemos Circuito Corto, los mejores cortos chilenos, presentados por sus propios creadores. Circuito Corto, una producción conjunta con la Escuela de Cine y TV de la Universidad de Chile. Todos los martes, a las 22:30 horas, solo en Uchile TV. Me gusta mucho escribir, no sé no hacerlo. El verso en el rap se articula mucho más en función de la rima. Me gusta cuando, oh, qué vergüenza la weá que escribí, como que encuentro que es una buena señal. Uno nunca en realidad sabe cuándo se termina un poema. Desde el 2018 de empezar a reencontrarme con esos muertos de mi familia que estaban silenciados. Solo sé que hay libros que me atraviesan y libros que no, hay libros que me tocan las cuerdas y otros que no. Poéticas del Puente,
Palabras sobre el río. Y volvemos a Descabelladas. Quédense calladitas, chiquillas. Batieron lengua todo el... Pero ella súper también aquí entusiasmadísima. Yo se me cansó. Pero voy a tratar de articular alguna idea porque nos toca nada menos que conversar acerca de las últimas tropelías de Donald Trump, particularmente su ofensiva contra las universidades y en específico Harvard. Y les voy a leer un pequeño párrafo que dice más o menos así. Dale. Es 140 años más antigua que Estados Unidos, tiene una dotación financiera superior al PIB de casi 100 países y ha formado 8 presidentes estadounidenses. Si una institución fuera a enfrentarse a la guerra del gobierno de Trump contra el mundo académico, Harvard sería la primera de la lista. New York Times, ayer o anteayer. Sí. ¿Qué les parece? Bueno, quiero decir que, bueno, desde Estados Unidos se ve de una manera, desde afuera se ve de otra. Porque desde Estados Unidos efectivamente es una universidad muy elitista, que ha formado a las élites estadounidenses, pero al mismo tiempo es una universidad muy progresista, que ha ayudado a instalar distintos temas en la sociedad estadounidense o abrir los temas primero que otras universidades, entre ellas la inclusión, la diversidad, la participación de la mujer. Es una universidad donde ha habido decanas y decanos afroamericanos antes que en otras, donde ha habido decanas y decanos de la diversidad sexual antes que en otros lugares, donde el debate político es de altísimo nivel. Tú vas a cualquier día a Harvard y hay charlas de 5 premios Nobel de cualquier tema, o sea, tiene la biblioteca más grande del mundo. Todos los libros que se editan en el mundo, una copia llega a la Universidad de Harvard. Mira. Entonces, y además, por supuesto que tiene un sistema de becas y de que también ha hecho que personas de cualquier parte del mundo estudien allí. Y yo creo que es muy importante lo que defiende Harvard, que es la libertad académica. La autonomía. La autonomía. Claro. A mí me causó mucha sorpresa que las otras universidades no estuvieran haciendo eso. O sea, Columbia se doblegó, al tiro. NYU se doblegó y otras que no vamos a mencionar. Es que es mucho el dinero que... es mucho el dinero perdido. Sí. Claro, el dinero, cuando te incautan el dinero, claro. O sea, son $2.000 millones más, todos los contratos. Pero si no le plantas cara, si Harvard no le planta cara, entonces no queda nada. Y yo creo que eso por un lado, que encuentro que ha sido valiente. Otras universidades no lo han hecho, otras universidades de la Ivy League no lo han hecho. Pero, por supuesto que no hay nada más excitante para Trump que pelearse con Harvard, porque están toda la mayoría del pueblo norteamericano que nunca va a llegar a Harvard. Entonces consideran que sería como en Chile, como que se peleara con la Universidad Católica, no sé. Con Sanhattan. Con Sanhattan, que no es una universidad, pero tiene semilleros. Sí, pero que son toda esa, la élite chilena está muy relacionada con lo religioso y al revés, con el Colegio Cum. No son progresistas intelectualmente. No, son conservadores. Sí. Claro. No hay comparación. No hay comparación. Mira, posible. yo lo quiero circunscribir en este Trump recargado, mucho más peligroso y autoritario por lejos que su primer periodo. Ya sabemos que todas estas bravuconadas las está llevando a cabo en la medida que puede. Tuvo que retroceder con las tarifas, no, pero es porque le quedó una escoba con los bonos del Tesoro. Esa es otra historia. Pero este es un Trump más peligroso porque tiene más experiencia política. Y lo quiero resumir en el título de una columna de opinión que se publica hoy día en el New York Times que dice América. Oye, estamos lectoras. Estoy muy lectora. 2 citas. Es que hoy día Sí, es que cuando más Harvard más... y New York Times un solo corazón. Oye, hay que decirlo. Quiero decirles que la suscripción al New York Times me sale harto más barata que la del Mercurio, para partir conversando. Y chupeteamos todas de ahí. Que no lo sepa el New York Times. Exacto. Le van a subir la prima. Cuento corto.
Lo quiero resumir lo que ha pasado con el título de una columna de opinión del New York Times que dice: América, esta es una vieja y brutal tiranía. Y habla, no del caso de las universidades, sino del caso del salvadoreño, que es erróneamente deportado a El Salvador. Este es un hecho gravísimo, porque por esa situación, casado con una norteamericana, con hijos, viviendo hace 17 años en Estados Unidos, tenía todas las de la ley, lo embarcan de manera ilegal y la Corte Suprema decide que hay que traerlo de vuelta. Pues Bukele llega, se sienta al lado de Trump, se echan talla unos a otros y dice: no, yo no tengo nada que ver porque esto no escapa a mi potestad. No sé nada, yo dijo. Y Trump se lava las manos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esto es una arremetida más de esta que dice la columna, una tiranía que se está instalando con un partido demócrata que está con la boca abierta, porque yo no sé... No, hoy día habló Biden. Yo sé, pero vamos a hablar de Biden... eso. Pero espérame. No había hablado. Pero es que, ¿qué está pasando en un país donde se está pasando por encima, como decíamos, de la autonomía de las universidades, se está persiguiendo políticamente a los que piensan distinto? Y esta arremetida con las universidades tiene que ver básicamente con que ellos dicen: yo no tengo por qué pasarle fondos a una universidad que en el fondo sus políticas tienen una razón política e ideológica, como la cultura woke o la inclusión o el hablar tener políticas de estudio del Medio Oriente. Y por eso tenemos que intervenir. Eso es lo que Harvard le ha dicho: no, hasta aquí nomás llegamos con ustedes. Pero en la columna que trae la información del caso, particularmente de Harvard, en el mismo New York Times, ellos dicen: esta es una batalla que Trump y su poderoso asesor Stephen Miller quieren dar contra Harvard, porque es el corazón de lo que estamos hablando, de ese concepto de universidad plural, donde caben todas las ideas, que va absolutamente en contra de esta tiranía en ciernes que se está fraguando en Estados Unidos. O sea, es el broche de oro al autoritarismo casi religioso, que por lo demás ha tenido muchos tintes religiosos. Se creó la oficina de fe de la Casa Blanca para impartir instrucciones y recomendaciones sobre cómo preservar los valores americanos. Pero claro, tal como tú decías, Alejandra, Harvard representa todo lo que el americano, el estadounidense blanco, supremacista, antirracista, antimigración, detesta. Porque es la élite, pero además es la razón deliberativa. La estrategia, la ciencia. ¿Por qué el ultraderechismo desdeña la ciencia? ¿Por qué aborrece los valores progresistas? Tiene que ver también con su electorado. Encuentran en esos símbolos de la sofisticación globalista, cosmopolita, el símbolo del resentimiento de sectores populares postergados por este desarrollo, que ven además con recelo estas cunas del establishment, porque a eso se asocia finalmente tanto Harvard como la intelectualidad demócrata. Entonces, es una clave más electoral que también ideológica, pero que apela al sentimiento, al resentimiento antiintelectual propio de todos estos líderes. La Universidad Europea de Hungría tuvo que irse a Viena y tiene financiamiento de Soros, porque si no tampoco podría sobrevivir. Es parte, lo hizo Bolsonaro en Brasil, es parte de la estrategia. Esto es lo que de modo tan simplista denomina, pero que lo sabía mucho mejor Gramsci, Milei se refiere a ello como la batalla cultural. Claro, pero destruir la razón deliberativa, destruir el debate democrático razonado, es parte de lo que requiere como estado anímico de la población este tipo de nacional populismo ultraderecha. Claro, pero no te olvides que lo visten de qué manera, de que se estaría fraguando en estos espacios liberales, de pensamiento liberal, en el fondo el antisemitismo, el elitismo y la supresión de la libertad de expresión. Lo que es absolutamente contradictorio, porque si hay un poder de los judíos en Estados Unidos es Harvard.
Si hay un y es la poder- intelectualidad. La intelectualidad. Ahí O sea, los déjame principios... decirte que me parece que Trump le hace un flaquísimo favor a la tradición pluralista del pueblo judío. No estoy pensando, por supuesto, ni en Netanyahu, ni Por en toda esa supuesto. ultraderecha que también reina en Israel, Claro. sino que al judaísmo como aporta a la intelectualidad. O sea, si ese señor, con esas medidas de destrucción de la Lo ciencia hace en y nombre de los judíos, y o del sea, conocimiento, claro, barre con el pluralismo, barre con la ciencia y barre con el conocimiento, apelando al antisemitismo, que es una lucha mucho más legítima, yo creo que las víctimas del Holocausto se revuelcan en la tumba. Ahora, esto está pasando y ha pasado mucho más piola, porque no hay universidades de ese tipo o con la suficiente musculatura en el estado de la Florida, pero en el estado de la Florida se ha prohibido libros, se han quemado libros, se ha intervenido en los programas educativos de la educación pública para quitar toda referencia a los derechos civiles, toda referencia a los derechos de las mujeres, toda Pero ese ha sido el gobernador, no el gobierno federal. No, por eso, el Y gobierno empezó del Estado de la antes. Florida empezó antes y lo está haciendo, digamos, ese es el modelo del trumpismo, terminar con la enseñanza de las teorías de Darwin, el movimiento antivacuna. Entonces, es una estrategia que, tal como tú dices, es de control de la población. Y son modelos totalitarios que necesitan ese control también mental de la población, que la población crea en ciertos dogmas de fe, de criterios políticos, y convertir en enemigos internos a las personas que estudian, a los inmigrantes, a las mujeres, a los afrodescendientes. Déjame decir algo que tú no lo vas a decir porque eres muy modesta, pero tú estudiaste en Harvard. Yes. Ya, lo digo porque la Ale modesta, pues otro le diría, oye, como yo estudié en Harvard, cosa que me parecería totalmente atendible. Bueno, yo soñé con estudiar en Harvard. ¿Sirve o no? Y estudiaste... Tuviste la posibilidad, pero No, y estudiaste en la Universidad de Nueva York, así que conoce las dos universidades como para entender por qué la Universidad de Nueva York hizo así y por qué Harvard Columbia. se paró Columbia, en la hilacha. donde no estudié, por lo menos. Bueno, esta semana, o más bien la semana pasada, pero rebotó en un debate esta semana sobre todas las reformas a la ley contra la violencia en los estadios, los nuevos planes de política pública para combatir esas situaciones a partir de la ominosa muerte de un niño y una joven durante una situación violenta en las afueras de un espectáculo deportivo, respecto de lo cual hemos conocido hoy día un informe de la policía que le da bastante asidero la hipótesis de una, a lo menos, negligencia criminal de parte del vehículo Zorrillo que pasó por encima de los cuerpos de que no es estas el Zorrillo, personas eso fallecidas. es un camión de gases que es de otra magnitud, no Lanz- es el Zorrillo que no es el nosotros Zorrillo conocimos. chico. No, es como Es un el tanque, lanzagases. es un tanque tipo lanzaguas, pero que lanza gases. Es mucho más grande, más Mira. Bueno, lo que más dice el informe policial, que recoge además una querella del Instituto de Derechos Humanos respecto de eso, es que este vehículo persigue de cerca a las personas que estaban corriendo hacia el ingreso de Maratón, abalanzándose sobre ellos en línea recta, embistiendo directamente a las víctimas. Pasa por encima de sus cuerpos, dice el informe, sin detenerse ni auxiliarlos, porque por algunos minutos permanecían con vida, por lo menos la muchacha mayor, dejando que estos restos mortales permanecieran allí. No, es tremendo el informe. Además, avalado por testigos, una testigo de Carabineros y un civil, brutal, guardia del estadio que ve esta negligencia. O sea, no es una negligencia, es un actuar criminal, temerario, fuera de las normas y protocolos policiales, y por eso están los carabineros en este minuto, hay uno de ellos está como imputado. 3 carabineros de los que estaban dentro del camión usaron su derecho a guardar silencio para no autoincriminarse. Hay otro que dice que no se dio cuenta. Y
Y yo escuché al Y periodista... hay imágenes de cámara GoPro que Sí. desaparecieron, porque supuestamente, como cada vez que se producen estos hechos, no portaban las cámaras. No portaban las cámaras. Y está... Yo escuché al periodista Roberto Sá, que es un periodista muy sensato, mesurado, que cuenta que él vio cómo este carro lanzagases estaba actuando de una manera absolutamente temeraria, a toda velocidad, sin detenerse ni cosa. Entonces, yo creo que hay que separar las cosas. Una cosa es la obligación de la fuerza pública de controlar el orden público, sí, la tiene y debe ejercerla, y probablemente la situación era una situación bastante caótica, pero por otro lado, la policía también tiene obligación, y esto ya lo vivimos en el estallido social, y se ha vivido en otros momentos, tiene la obligación de respetar los derechos humanos y los derechos de la persona. Tú no puedes detener, lo hemos dicho en otras ocasiones, tú no puedes, si hay una situación de rehenes, entrar disparando y matar a todo el mundo, porque la obligación es resguardar la vida de los civiles de la mejor manera posible. Tienes que buscar una estrategia para detener los actos criminales. Ya que lo mencionas, es interesante porque ustedes saben que las oposiciones, desde demócratas hasta libertarios, van a presentar una acusación constitucional contra el delegado presidencial. Se me fue el nombre. Gonzalo Durán. Gonzalo Durán. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente ellos sostienen que aquí lo que debió haber hecho la autoridad es haber anticipado algo que ya viene ocurriendo en los estadios, porque muchas de estas personas que se abalanzan, o los que se llaman los reventones, es por personas que no pueden o no tienen entrada o derechamente no pueden entrar al estadio. ¿Por qué? Porque han sido sancionadas por la ley de estadio seguro con una imposibilidad de entrar al estadio, en algunos casos creo que son 10 años, por actos de violencia, ¿no es cierto? Entonces, lo que sostiene, la tesis que sostiene todo este segmento de las oposiciones, es que lo que aquí faltó es haber generado los anillos que van, ¿no es cierto?, circundando el estadio para evitar que ese grupo de personas que se sabe que van a llegar hubiesen terminado, ¿no es cierto?, intentando entrar y pasar hacia el otro lado. Yo no sé si esto habría logrado que esta tragedia en particular no se hubiese ocurrido, porque esto es parte de la investigación. Pero me queda súper claro que aquí nuevamente se mezclan cosas. Se mezcla, por un lado, un tema grave que tenemos de criminalidad, donde desafortunadamente para los hinchas que nos van a cometer desmanes, las barras bravas se han convertido, y es verdad lo que dice Luis Cordero, ministro de Seguridad, se han convertido, o más bien están vinculadas al crimen organizado en muchos casos. Y por otro lado, ¿no es cierto?, lo que implica, se me olvidó. Yo te relleno. Esto es lo que yo necesito cuando se me va la idea. Entonces, disimuladamente yo tomo y le meto lo segundo que iba a decir. ¿Qué era? Espérate, ya. Y lo otro es lo que pasó con los jóvenes, ¿o no? La acusación propia, digamos, ya, eso, lo que ha pasado, la tragedia. Y por otro lado, ¿no es cierto?, el querer buscar una responsabilidad política nuevamente en una acusación constitucional. Efectivamente, los delegados no pueden ser interpelados, pero a mí me parece que volver con la tonterita de la acusación constitucional cuando ya sabe la oposición que le ha ido mal, salvo en el caso de Sergio Muñoz, ministro de la Corte, y de Ángela Vivanco, Corte Suprema, les ha ido mal con las acusaciones. La verdad, yo no sé cuál es el sentido. No, aquí tienen bastante más unidad, han garantizado tener los votos, pero me parece una extraordinaria manera de, uno, soslayar la responsabilidad presunta al menos de Carabineros en el operativo que derivó en la muerte de estos jóvenes, y dos, soslayar la responsabilidad del propio Parlamento a la hora de legislar para que los clubes deportivos se hagan cargo de su responsabilidad en la organización de estos espectáculos deportivos. Ha habido, desde 1994, con el gobierno de Elwin en adelante, todos los gobiernos han o actualizado la misma ley o generado nuevas políticas públicas, planes, estructuras, pero el verdadero responsable es el club deportivo, que pero tiene la que ley lo hacerse establece. cargo. Sí, pero no lo hace. Pero, a propósito de las cámaras de seguridad supuestamente inexistentes que dice Belín Matei, espérate,
por ejemplo, esas están, pero no son suficientes. Las cámaras de reconocimiento facial, que eran una responsabilidad, eran un compromiso, y no se ha cumplido. Entonces, lo que mató el fútbol, lo que mató de verdad el espectáculo deportivo, familiar, este espacio público, de algarabía, de salud, fue el negocio con la televisión, que liquidó la presencialidad en estos espectáculos deportivos. Y eso ha sido tremendamente lucrativo para los clubes deportivos. Recordemos cosas que han pasado. Primero se convirtieron los clubes deportivos en sociedades anónimas, en negocios, con apuestas, bueno. El tema fútbol, barras, probablemente un tema sociológico, probablemente no es un tema solo de fútbol. También hay un problema de marginalidad, de exclusión, de gente que puede pagar o no puede pagar la entrada, y es un tema que requiere... Y de delincuencia, sin duda. Y delincuencia, mucho análisis, y probablemente no se soluciona ni sacando a Durán ni nada. Pero eso no quita que aquí hay un hecho concreto con responsabilidades concretas, que es la muerte de estos dos jóvenes que no tendrían por qué haber muerto. Exacto. Ya sea que se hizo bien, se anticipó o no se anticipó, la policía no puede actuar de esa manera. No puede ir un camión lanzagases a atropellar a las personas, hayan tenido o no hayan tenido entrada, tengan o no tengan antecedentes penales. Esa no es la manera en que el Estado debe actuar a través de Carabineros. Y esto retrotrae a una conversación que se tuvo antes, que una promesa que hizo este gobierno, que por supuesto que no tuvo la fuerza para llevar a cabo, que es la reformulación de las políticas internas de Carabineros. Claro, eso quedó ahí ya, ¿para qué estamos? O sea, ya no hay ni siquiera encargado de o la sea, comisión el tema de reforma. ni siquiera Sí. se... Pero es un tema... Porque, o sea, porque así como hay un aparecer. problema, el problema de la violencia... Vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer. Pero recordemos también que un candidato o una persona que nació de estas barras bravas con antecedentes penales, en otros momentos, como Pancho Malo, tiene el apoyo de ciertos sectores de la extrema derecha. Entonces, o estamos siempre en contra de la participación de estas personas, o a veces nomás, o cuando nos conviene lo usamos para que nos vayan a hacer... Bueno, de hecho las barras bravas tienen doble subsidio. El de los clubes, porque son muy útiles para levantar o bajar determinadas situaciones de rechazo de la verdadera hinchada, pero también de la política. Son los brigadistas por excelencia de las campañas electorales. Y se agarran a tunazos para poner un rayado a la paloma. Y los palomeros. Tengo un minutito nomás que me acordé. Lo que pasa es que a propósito de este tema me acordé cuando te estoy hablando del año 99, hice un reportaje en Informe Especial sobre las barras. Pero es que no tienen nada que ver. O sea, realmente, más allá que había violencia, obvio que la había, y de hecho me acuerdo en uno de los casos de una niña que también es asesinada, ¿no es cierto?, por un auto que, ¡pum!, empieza a disparar, eran solo los de la Garra Blanca los que estaban ahí, de esa cantidad de jóvenes que estaba ahí, muere esta joven de apenas 17 años, ¿no es cierto? Había violencia, pero lo que sí yo estoy de acuerdo es que, como se empezaron a meter estas barras en cuestiones más delictuales, sus integrantes, lo que pasa es que, y me lo decía un experto, separaron, ¿no es cierto?, a los grupos, los marginaron, y en esa marginación lo que se sostiene, el Estado se va de esa situación, lo propio hacen los clubes, quedan presa fácil del crimen organizado y del narcotráfico. Bueno, pero en este caso... El mismo proceso natural que empezó a ocurrir en este caso, la muerte de esos jóvenes no es ni narcotráfico ni crimen organizado. Estoy de acuerdo. Y ahí tiene que investigarse. Es negligencia policial. Total negligencia policial. Bueno, la querella es por lesiones graves. Sí, claro. No es lesiones graves. En general, la misma figura jurídica que se ocupó por la violación a los derechos humanos durante el estallido, que es a premios ilegítimos agravados con resultado homicida. Sí. Porque de eso se trata. Entonces, claro, abordar este problema con el oportunismo político de acusar constitucionalmente a una autoridad de gobierno cuando ya no les han resultado 7 acusaciones antes. Ahora, quizás ahora les resulte que tienen tanto voto. Es que yo creo que sí. Porque además ahora la DC, el hilo más delgado. Habían parlamentarios de la DC que el hilo más delgado. A menos que el debate público... El hilo más delgado. A menos que el debate público logre reencauzarse
por la vía de la regulación de la violencia, pero la regulación de verdad, porque esto de volver a plantear el retorno de carabineros al interior de los estadios, incluso más con la ridiculez del alcalde de Ñuñoa de pedir que vayan los militares al interior del Estado. Decía afuera, así no vamos a poder tener ningún debate razonado respecto a este fenómeno. Ni con acusación constitucional, ni con ideas populistas de populismo punitivo. Sí lo vamos a poder tener si se reencausa el debate en torno a, uno, el comportamiento policial adecuado para este tipo de operativo, y dos, el comportamiento de los organizadores que son los clubes deportivos. Y de nuevo, aplicación de inteligencia policial, la ruta del dinero, cuentas, quiénes los pagan, cómo obtienen sus recursos, cosas que todavía no se pueden. Bueno, justamente de eso vamos a conversar con Alejandra Mor, ella es investigadora del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de nuestra Universidad de Chile. Después de este bloque vamos a profundizar con ella en esos temas, justamente muy oportuno. No me quiero ir a la pausa sin recordarles que este próximo domingo a las 21:30 se va a producir el estreno de Poéticas del Puente. Es que me lo anotaron demasiado chiquitito, Darko. No pero leo. todavía puedes leer, ¿ah? Un programa de pero conversación. Que ella no se quiere poner lentes, po. No, es que no es un programa, ya lo voy a hacer. Toma. Poética. Asume. Poética. No, a mí me han dicho que me veo mejor con anteojos, fíjate. Ay, mira, sí, es para no brillar tanto al lado de ustedes. Ella, pues. Ella. Poéticas del Puente, un programa de conversación con escritores chilenos sobre la literatura contemporánea. Este programa se hace desde el mítico Teatro de... Muy interesante. Había una publicidad cuando yo era chica de anteojos, que una señora se ponía y después se sacaba esto y decía, porque yo me lo merezco. ¿Se acuerdan? Era porque yo me lo merezco, era la crema Pons. La crema Pons. La que no tenía nada que ver con los lentes. ¿Pero se sacaban los lentes o no? Se sacaban los No, nada porque ya, pero está ahí como la gente que creía que el Solven era anticonceptivo. Pues, ya, vamos a una pausa y seguimos discutiendo esto, pero no delante del público. No, por favor. Hay fotos que guardan historias. Un mundo que puede ser revelado. Soy Sofía Tupper y te invito cada semana a descubrir los secretos detrás de las imágenes junto a grandes invitados que nos comparten sus fotografías y memorias. Revelados. Estreno jueves 3 de abril a las 22 horas, solo por las pantallas de UChile TV. Estamos de vuelta en Descabelladas de UChile TV, con la invitada prometida, Alejandra Mor, del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana. Alejandra, muy bienvenida, 1.000.000 de gracias por compartir tu tiempo con nosotras para conversar a fondo sobre uno de los debates que ha tenido lugar esta semana en relación a la situación de violencia que ya es casi tradicional en los torneos deportivos, y la triste muerte de una joven y un niño durante un partido la semana pasada. ¿Qué pasa con la política pública que se ha desplegado, que fracasa tras fracasa y no se logra dar con el mecanismo necesario o los mecanismos necesarios para evitar que se produzcan estos hechos de violencia? Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en mi casa también, pues la Universidad de Chile es mi casa. Obvio. Creo que hay que partir un poco en lo que nos quedamos en la primera invitación que me hicieron acá respecto de la violencia como un problema que ya está enquistado, ¿no?, en nuestras relaciones. Porque lo que hemos visto, considero, el fin de semana en el Estadio Monumental es una muy triste síntesis de múltiples formas de violencia que se vieron expresadas ahí y que llegaron a un resultado, probablemente no hay otro resultado más terrible que el que tuvimos a la vista, la muerte de una joven mujer, de un adolescente como resultado de estas violencias. Pensar por qué los dispositivos de prevención de violencia en los estadios han fallado, me parece que tiene mucho que ver con que nos acordamos de este tema cuando hay algún hecho de alta relevancia, pero no tenemos una
permanente vigilia sobre qué está pasando con esa política pública. ¿Qué es el plan, ¿no? Más allá de los cuerpos normativos que se han aprobado, de las exigencias que se cumplen o no se cumplen a los privados, ¿qué implica este plan? ¿Qué sabemos realmente de que quienes van al estadio, a qué van, quienes integran estas barras? ¿Son efectivamente las barras? ¿Están permeadas, penetradas por otro tipo de organizaciones más complejas que buscan efectivamente cometer delitos y no ir a ver un partido de fútbol? Y la verdad es que intuimos mucho, pero sabemos poco. Entonces, cuando uno parte de un conocimiento superficial, difícilmente puede diseñar respuestas que vayan a lo profundo del problema específico de la violencia en los estadios, ¿no? Entonces vamos a mirar los hooligans, vamos a mirar qué pasó en Argentina, qué hicieron, pero ¿en qué medida es comparable el problema de Inglaterra, de Argentina, con el problema chileno en torno a la violencia en los estadios? No tenemos realmente certeza. Yo no conozco, al menos, ojalá existe, yo esté muy equivocada, un diagnóstico profundo a este respecto que nos permita ver cuál es el rol de cada uno de las partes acá, de los actores involucrados. Pero creo que lo que nos debiera convocar hoy día a la reflexión va mucho más allá de los estadios, va mucho más allá de un hecho puntual, y es esta cadena de situaciones que deriva en hechos trágicos. Ahora, se ha puesto el acento en las barras bravas, en esta organización por redes sociales en el fondo, de asalto a los estadios, de ir sin entrada y reventones. Pero la muerte de los jóvenes no está relacionada con eso. Tú dices múltiples formas de violencia. ¿La violencia policial es una de ellas? Por cierto que es una de ellas. Los estados ejercen violencia de manera legítima para imponer un orden. Eso desde hace más de 200 años y ya lo tenemos incorporado, es parte del funcionamiento del Estado. Pero ese ejercicio de la violencia legítima tiene que tener controles, tiene que tener reglas. Y me parece, y creo que ahí concuerdan conmigo muchos y muchas de los especialistas en el tema, en que ni los controles son suficientes ni las reglas son adecuadas. Entonces nos ponemos a discutir si les pasamos taser, fusiles o cañones, pero todavía no nos preguntamos de manera suficiente qué está fallando en el uso de los elementos, de las herramientas que hoy día tienen a disposición. Porque el atestiguar que se producen lesiones graves o fallecimiento a propósito de la utilización de los vehículos como un medio de fuerza, ¿no? O sea, los vehículos no es una novedad. Como un tanque. Claro, no es algo nuevo. De las mismas cercanías del Estadio Monumental ya habíamos atestiguado otro hecho similar con otro tipo de vehículo. ¿Y dónde está la reflexión de fondo, ¿no? ¿Qué está fallando ahí? Claramente, como se ha dicho hasta el cansancio, ningún carabinero o carabinera se levanta en la mañana pensando a quién le va a pegar o a quién va a matar. Eso no me cabe duda. La inmensa mayoría de los carabineros tienen un tremendo compromiso con su trabajo, o un importante compromiso con su trabajo. No es un trabajo fácil. Por cierto que al no ser un trabajo fácil, es un trabajo que tiene características y condiciones de protección también particulares, un sistema de salud, ¿no? Psicólogas, equipos de psicólogas y psicólogos, formación, capacitación permanente. ¿Pero es eso suficiente? ¿Es de la densidad y de la contundencia que necesitamos? ¿Son esas las capacitaciones con esos enfoques? ¿Son suficientes? El Instituto Nacional de Derechos Humanos realiza capacitaciones, el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura también realiza capacitaciones, pero ¿con qué posibilidad de cobertura? Si estamos pensando en algo así como 55.000 funcionarios y funcionarias. Claro, yo creo que el tema Carabineros es un tema en sí mismo, pero no quiero dejar de también mencionar lo que decías tú, Ale, respecto de las barras bravas, porque el mismo ministro entrante, el ministro que está inaugurando el Ministerio de Seguridad, Luis Cordero, ha dicho las barras bravas son bandas criminales. ¿Tú estás de acuerdo con esa visión? Yo creo que en parte puede responder a la realidad, pero creo que una generalización como las barras son, ¿no? En las barras hay de todo. En las barras hay gente que realmente es hincha de un equipo y le gusta el fútbol y va a ver fútbol, y hay quienes más bien lo que buscan es encontrar un grupo de pares al que pertenecer, y es un poco irrelevante el tema del fútbol, ¿no? La búsqueda de la identidad de los otros, donde sentirse representados, acogidos y tener actividades comunes que pueden ser prosociales o antisociales. Algo pasa con la adolescencia, algo pasa con la adolescencia y la violencia, o
esta eterna discusión de si hay muchos niños solos, de si cómo se están desarrollando, criando, creciendo. Bueno, ahí nos metemos en un tema todavía más grande y más complejo. La adolescencia, me voy a referir a ello muy por encima porque no es mi ámbito de especialidad. Todas las etapas del desarrollo humano tienen características particulares. La adolescencia tiene sus propias características y entre estas está el desafío a las normas sociales. Más chicos desafiamos las normas en la familia, ¿no? A los padres, y en la adolescencia desafiamos las normas y los límites que nos impone la sociedad. Es la época en que nos escapamos de la casa, llegamos más tarde de la hora que nos dieron, en fin. Hacemos la cimarra. Claro, y claramente esto pensando en una curva normal, ¿no? La mayor parte de estas disrupciones de la adolescencia se mantienen dentro de márgenes tolerables, aceptables socialmente, ¿no? Y solo algunas de esas conductas se escapan hacia lo delictivo. Pero también es el propio crecimiento el que va poniendo término a ese tipo de conductas. Es la propia maduración, conformar una familia, tener un trabajo que te lleva a dejar atrás las conductas de la adolescencia. Eso no significa que tengamos que naturalizar cualquier tipo de barbaridad que se le ocurra a alguien por solo hecho de ser adolescente, pero tenemos que entender que es parte de los procesos vitales y que, por cierto, que el carecer de un entorno que te cuida, que te cobija, que se preocupa por ti, es un factor que incide muchísimo en que salgas a buscar a la calle a esos otros que te van a acoger. Y en la calle no siempre encuentras quienes te van a acoger de manera cariñosa, ¿no? Para cuidarte, sino que te van a llevar a otro tipo de actividades. Ahora, este fenómeno de violencia en torno a los torneos deportivos data de mediados de los 80 y tal como tú dijiste, se trata de buscar respuestas en experiencia comparada, los hooligans, en fin, que son los más recientes, pese a que no son problemas que se hayan superado en Europa ni entre nuestros vecinos de la región. O sea, este mismo desafío está presente, no se ha encontrado una respuesta para controlar la violencia, para restaurar este clima que existía en los espectáculos deportivos, que era más familiar, era el domingo de los niños con el papá que iban a ver el partido, o una hinchada más bien alegre, festivalera. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se perdió ese espíritu? ¿Y qué ha pasado con la política pública que no ha logrado dar con... Es una pregunta muy difícil, porque lo que ha pasado de entonces a ahora son muchísimas cosas en muchos planos, sociales, políticos, económicos, ¿no? Los espacios de catarsis de la población más joven particularmente se han visto estrechados, la digitalización, la virtualización de las relaciones, la dificultad para ocupar el espacio público, las expectativas de lo que quiero tener, ¿no? Cómo me quiero ver, lo que quiero poseer. Es otro escenario. Quienes pudimos ir al estadio con nuestros padres a hacer un picnic, comer sanguchitos y huevos duros, respecto a ahora. Es otro el mundo que viven los adolescentes hoy día. Entonces, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado mucho. Y claro, no podemos pretender que no existan estos catalizadores si aquello que busca explotar sigue presente ahí. Quiero decirte con esto que podemos ir a recoger las mejores experiencias comparadas, adaptarlas de la mejor manera posible a Chile, pero si no nos hacemos cargo de aquello que impulsa a que los jóvenes, las jóvenes busquen un espacio donde mostrar su rabia, su frustración, su ira contra la sociedad, el mundo, sí mismos, su familia y vete a saber qué cosa, ¿no? Mientras no nos hagamos cargo también de estas otras situaciones, por ejemplo, que lo conversábamos en la visita anterior al estudio, ¿qué pasa con todas esas niñeces y adolescencias que están desescolarizadas hoy día? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están? ¿Quién está atento a ellas? Entonces no nos podemos preocupar solamente de bajémosle la edad de imputabilidad penal, metámosle más años a las cárceles, juzguémoslo como adultos, pongamos más carabineros, prohibámosles el ingreso, si no nos estamos preocupando de los factores que están a la base de que se involucren en este tipo de actividades. No cerramos nunca la llave de paso, finalmente. Ahora, sí. Eso es lo preventivo, perdón. Claro. Y en lo, pasar el punto. Y en lo represivo. En lo represivo, bueno, ahí hay un sinfín de cosas que se pueden hacer que no solo están dirigidas a los jóvenes, que tienen que ver con mejorar los controles, a los ingresos en los perímetros. Está muy asociado también con esto que ha sido más superficialmente tema de alguna manera, y es cuál es la responsabilidad de las empresas del fútbol.
¿sí? Porque ya no es el espectáculo familiar de los clubes deportivos y sociales de aquella época que ustedes mencionaban. Ahora son empresas que persiguen un ánimo de lucro y que el espectáculo o lo familiar tampoco es una prioridad en general. No, pues la tele. Hay excepciones. ¿Recuerdan ustedes que hace unos años, por allá por el 2017 o 2018, tuvimos un boom tremendo de robos de cajeros automáticos? Sí. Brutal. ¿Y qué ahora bajó? ¿Qué se hizo? Lo que se debió haber hecho, lo que se debiera hacer siempre con toda industria, con toda área productiva. Exigirles, a los bancos, claro, exactamente, que asuman su responsabilidad respecto de proveerse seguridad, ¿no? Entonces, pero también sucedió, y es buena la analogía, que los bancos retiraron cajeros de casi muchos, casi es muy difícil hoy día encontrar un cajero. Lo mismo puede pasar con el espectáculo, decir, bueno, hágase usted cargo de la seguridad, entonces, bueno, no hago partidos presenciales, solo los transmito vía streaming. Es que ahí es donde tenemos que llegar nuevamente a un plano de acuerdos sociales. El acceso a cajeros automáticos es una necesidad social. Entonces el empresario del fútbol, del banco o cualquier otro que presta un servicio, ¿no?, a la sociedad tiene que responder a las necesidades sociales y no solo cautelar sus intereses económicos. Y para eso está el Estado de por medio. El Estado es el que tiene que ponerle el cascabel al gato, ¿no?, y decir, mire, usted no puede dejar una comuna entera sin cajero. Alejandra, estamos en una época de campaña, hemos estado en campaña en realidad, pero la seguridad sigue y se va a tomar, por supuesto, todos los debates de aquí a las presidenciales y a las parlamentarias. De lo que la academia investiga y los datos que existen, ¿en qué situación estamos hoy día en materia de seguridad? En una menos terrible de la que vemos retransmitida a diario. Ya. A ver, por favor, no quiero decirle a las personas, claro, minimizarlo, claro. No, para nada es mi intención, pero sí creo que es importante poner las cosas en su lugar, ¿sí? La violencia criminal ha aumentado en nuestro país en los últimos 6 años. Efectivamente, ha aumentado la violencia criminal. Y ha aumentado la violencia no criminal. Y este es un punto que yo quiero ser categórica y enfática, porque estamos preocupados de lo criminal. Pero todo lo que antecede a lo criminal, las formas de relacionarnos aquí, en la calle, en las escuelas, que no llegan a ser constitutivas de delito. Intrafamiliar. Y ahí ya estamos en ámbito de delito. Sí. Pero las armas de fuego están hoy día, son fundamentales en esa violencia criminal. En esa violencia criminal, las armas de fuego tienen un rol muy importante, sí. Aún así, con todo esto, seguimos en la región muy por debajo del promedio, tanto del uso de armas de fuego para la comisión de homicidios. Bajamos en el 2024 del 50%, estamos en el 49.5% de prevalencia de uso de las armas de fuego en homicidios consumados. Lo que no es bueno, pero es en promedio 30 puntos menos que cualquier país de la región. En general, los países de América Latina están sobre el 80 de prevalencia. Pero no nos estaremos comparando con países que tienen realmente una situación desbordada. Es que ahí tú tienes un montón de matices, porque hay situaciones desbordadas en Venezuela, en El Salvador, en algunas ciudades y estados de México, en algunas zonas de Colombia, en algunos sectores de Perú. Pero claro, es nuestra región. Nosotros no estamos en Europa. Pero te lo pregunto porque tú lo acabas de mencionar, El Salvador. Mira lo que pasa con Bukele. Bukele, ¿cuánto tiene? 89, 90% de popularidad. Y logró, de una manera brutal, como ustedes quieran analizarlo, es un tema aparte, parar las bandas o las maras. Las maras, que son estas como pandillas, las pandillas justamente, que eran sanguinarias. ¿Y qué hace la población? Lo aplaude. Y eso nos puede pasar en Chile, ¿no? Sí, pero ahí, Mirna, yo haría un punto, que en realidad no lo hago yo. Sí. José Miguel Cruz, el año pasado, salvadoreño, que lleva 30 años trabajando estos temas. Ya. Efectivamente, cuando asume Bukele en El Salvador y comienza a implementar sus políticas que ya conocemos, fue en una situación que Chile parece Suiza o Suecia. Al lado de eso. Al lado de eso. ¿En qué sentido? Tasas de homicidio, estamos preocupados en Chile por tasas de 6 cada 100.000 habitantes. Sí. En El Salvador estaban sobre los 50 cada 100.000. Horrible. Claro. Y la prevalencia de armas de fuego, nosotros estamos ahí del 50%, allá llegaba al 85-90, dependiendo, y en San Pedro Sula, por ejemplo, todavía más agudo.
con un nivel de copamiento del territorio por parte de las maras, que tienen su propia historia y hay que reflexionar sobre ella también, que no se compara con la presencia de organizaciones criminales. El Salvador, junto con Guatemala y Honduras, país del Triángulo Norte centroamericano, han venido siendo por décadas países de tránsito, acopio y resguardo de la droga que va desde América Latina hacia América del Norte. Entonces, las condiciones, la situación del país es muy distinta. Es muy distinta. Incluso es muy distinta del punto en que en El Salvador comenzó a recrudecer la violencia a fines de los 90. En El Salvador, con los acuerdos de paz, luego de la guerra civil, ¿no? En la década de los 90, comenzaron a implementar estrategias, esto analizado por José Miguel Cruz, dirigidas a la población juvenil particularmente involucrada, la misma de la que estábamos hablando hace un rato, en el caso chileno, y que terminan constituyéndose en maras o sumándose a las maras. Una serie de estrategias de intervención con financiamiento de la cooperación internacional, en un contexto todavía político muy difícil y de desestructuración de la institucionalidad, pero a principios de los 2000 surge un discurso de, no, a esto hay que irle con mano dura y represión. Y gana un gobierno conservador con una apuesta de mano dura, implementa una política que se denomina literalmente de mano dura, a la que le sucedió otro gobierno con una política de super mano dura, ¿no? Y lo único que consiguieron fue aumentar hasta llegar al punto en que aparece Bukele, ¿no? ¿Y qué hace Bukele entonces? ¿Cómo cambia esto? ¿Qué es lo que hace Bukele? ¿Cómo logra, digamos, neutralizar, encerrándolos a todos con una política de shock? Te lo pregunto porque eso es lo que quieren emular ciertos grupos. Es que mi punto es que no tenemos que mirar a Bukele en este momento, porque Bukele llegó tarde a El Salvador. ¿Ya? Y analizarlo desde acá necesitaríamos 3 programas seguidos, pero yo quiero invitar, ¿no?, a quienes plantean estas alternativas a que vayan a mirar El Salvador antes que la violencia criminal recrudeciera al punto en que llega Bukele. ¿Cuál es ese punto? Generó más recrudecimiento. Exactamente, porque cuando el Estado apuesta a mano dura, represión, más poder de fuego, ¿no? Además un poder de fuego, el adversario lo que hace es responder en igual o mayor medida, porque tú estás en una contienda, ¿no? Esta no es una negociación, es una contienda. Tiene mucha más flexibilidad para comprar armas. Por cierto, no tiene que licitar, no tiene que cumplir con mercado libre, claro. O sea, mercado público, no mercado libre. No, pues ellos van al mercado público. Claro. Está bien. Entonces, lejos de fortalecer las instituciones, de avanzar en lo que a Europa le resultó bastante bien durante la década de los 80 y 90, sobre todo cuando comienzan a implementar estrategias preventivas desde lo local, dirigidas a poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, que eso es lo que hicieron la mayoría de los países de Europa, incluyendo a Inglaterra, que le costó más meterse ya hacia los años 90, el propio Estados Unidos también, ¿no? Y esa es la gran lección que tenemos que aprender. Si cuando aquí se plantea, mira, hay que preocuparse de las causas de los problemas, tienes que actuar en el ámbito del control y la sanción, sin lugar a dudas, pero tienes que actuar de manera eficiente. Y eficiente significa, si en redes sociales se promovió la realización de actividades ilícitas en torno al partido de fútbol, debió haber actuado la inteligencia policial para intervenir, no esperar que actuaran en el estadio, ¿no? y reprimir. Un poquito de inteligencia no le hace mal a nadie, ¿no? Inteligencia. Y en ese sentido es responsable ¿cómo es el delegado presidencial de no haber hecho esa actuación? ¿O se puede personalizar en alguien esa responsabilidad? No sé, Ale, yo no sé qué tanta capacidad de influir sobre lo que hacen las policías tienen los delegados presidenciales. O alguien. O el Ejecutivo en general, en términos más amplios. Porque pese a que desde el 2018 que se comenzó a cuestionar esta excesiva autonomía de Carabineros y se han incorporado reglas, ¿no?, y mecanismos de supervisión, lo cierto es que a nivel operativo las decisiones son de Carabineros y a su tiempo son de la Policía de Investigaciones, y en lo que les compete son de directa mar en el ámbito marítimo y lacustre, ¿no? El Ejecutivo ahí, hasta donde yo conozco, poco o nada.
Entonces, cuando aquí se rasgan vestiduras para decir, no, es que hay que proteger a Carabineros, hay que defender a las policías, hay que apoyarlos. ¿Qué significa apoyar a las policías? Porque cada vez que escuchamos a las instituciones policiales, particularmente a Carabineros, que tiene este doble escalafón, escuchamos a su oficialidad. Pero ¿quién está escuchando a los Carabineros y a los suboficiales? ¿Cuáles son sus problemas a la hora de salir a desarrollar procedimientos a los que los mandan, ¿no? Claro. Con poca información o no. Sin inteligencia. Sin inteligencia, con equipamiento adecuado o no. Claro. Alejandra, nos queda súper poquito tiempo y yo te quiero pedir un poquito de repaso a un tema que está en el tras bambalina o quizá como de fondo, como música de fondo de estos fenómenos de violencia juvenil sobre todo, y es la narcocultura. ¿Cuánto de eso refleja una realidad y cuánto alienta una realidad? Difícil darte una respuesta que no salga de lo intuitivo, porque hasta donde yo conozco no hemos desarrollado investigación propia, no sabemos mucho. Claro, estas chapas que ahora se llaman narcocultura, pero que han tenido otros nombres en otras épocas y para otras generaciones, de verse malo, ¿no? De aquí... de ser choro. De ser choro, ¿no? Pero las armas, digamos, la estética está determinada por armas y joyas. Y las joyas se asocian al dinero de la delincuencia, y las armas al acto de la delincuencia. Del poder, si lo que está detrás es poder. Entonces, este es un constructo que surge, creo yo, como fruto de la sociedad en que vivimos. Entonces no podemos aislarlo como si fuera algo que salió... Como que si apagamos la radio... espontáneamente, claro. O sea, aquí hay... por eso me parece que las reflexiones tienen que ser contundentes y no apuradas y para los votos. Tú decías, este es un año electoral, bueno, venimos de unos ciclos electorales complejos, que es el momento perfecto para que cualquiera que quiera ganar un par de votos extra salga a decir cualquier barbaridad sin fundamento, sin antecedente, y que a la postre genera más daño, ¿no?, que contribuir a hacerse cargo de los problemas. Entonces, sí, o sea, no debemos ni naturalizar ni darle más pantalla a estas muestras de poder basado en las armas y en el dinero, que son un reflejo de la sociedad bélica y consumista en la que vivimos. Alejandra Amor, investigadora en nuestra casa de estudio del Centro de Estudio de Seguridad Ciudadana, un millón de gracias por compartir estas reflexiones con nosotras. Muchas gracias, chiquillas. Fue súper interesante. Súper, y nos habíamos quedado en otra media hora. Otra más. Sí, falta una vuelta más. Necesitamos una vuelta más. Un capítulo solo para Bukele. Sí, exacto. Sí, porque buenísimo. Eso, me gustó eso. Necesitamos 3 programas. Bueno, tengámoslo. Pero ahí tienen que invitar a alguien de allá que sepa realmente de primera persona. Sí. Alejandra, un millón de gracias. Alejandra Matus, Mirna Schindler, lo mismo. Se han portado estupendo hoy día. Gracias. ¿Hicimos bien las tareas? Yo encuentro que sí. Sí, sí, estuvieron ordenaditas. Me parece. Sí. Y a nuestros audiencia, un millón de gracias también por acompañarnos. No se olvide seguirnos en todas las redes sociales, incluso aquellas, chiste repetido. No, por favor, no. Basta. No, sal de ahí. Y suscríbase a YouTube, nuestro canal UChile TV, Radio Universidad de Chile también nos puede escuchar. En YouTube siempre tenemos la posibilidad de repetir este y otros capítulos. Nos vemos el próximo miércoles. Muy buenas noches.